Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Sí, lo sé, otro vídeo de yoyos. Pero ¿qué queréis que os diga? Me gusta mucho esta obra. Pero sin embargo, hoy os traigo una que no ha sido escrita por el maestro Araki, sino que un fanfiction que posiblemente sea el más extraño publicado hasta la fecha de subido este vídeo. Pero este fanfic no fue escrito por un random que vive en el sótano de la casa de su madre y se dedica a enviar currículums, cuando en realidad lo único que hace es jugar al osu y pelearse con niños en Twitter. Sino que fue escrito nada más ni menos que por las chicas de Clamp. Seguro que a más de uno le suena este nombre. Y es porque han creado obras muy famosas, entre ellas Cardcaptor Sakura. Pero este hecho no le quita lo extraño a esta obra. O lo bizarro, mejor dicho. Así que ahora os la voy a explicar por encima para que veáis qué es de lo que estoy hablando. La historia tiene lugar en una realidad alterna en la que todos los Crusaders han sobrevivido a la batalla final contra Dio. Una vez todo terminó, los Crusaders vuelven a Japón. Y lo primero que hace Yotaro es pedirle matrimonio a Kakyoin. Lo sé, esto es turbio, pero creedme, esto no es nada en comparación con lo que sigue. Una mañana cualquiera, Kakyoin está preparando el desayuno para todos, pero llega su vecino Dio y les intenta robar el desayuno. Así es, su vecino es Dio, pero encima se sale con la suya porque para el tiempo con su saguardo y roba la comida. Pero la comida le hace daño, y ahí llega Yotaro para comerse toda la comida y demostrar lo buen marido que es. Luego cae la noche y Yotaro se lleva a Kakyoin a dormir. Pero el voyeur de Joseph se puso a proyectar con su stand en la televisión lo que estaba pasando en el cuarto. No sé qué les pasa en esa casa, pero están todos degenerados. A la mañana siguiente, Yotaro se entera y les da una paliza. Entonces pasa un tiempo, pero una mañana Kakyoin se levanta gritando. Todos los Crusaders se alarman y van a ver qué pasa, pero se dan cuenta de que Kakyoin había puesto un huevo, como si fuese una gallina. El caso es que de ese huevo sale un niño con la marca Joestar, quien se parece mucho a Yotaro. Oye, en serio, ¿cómo han podido escribir esto? Estoy loco. Estoy loco. A Kakyoin le da como un instinto maternal muy fuerte, pero Yotaro por la cara se pone muy celoso del niño. Yo es que estoy flipando. Deciden bautizar al niño como Yota. Una semana más tarde, Yota se hizo lo suficientemente grande para ir a la guardería. No sé qué le daban de comer a ese niño, pero puedo asegurar de que no era natural. No, does he have a great physique? Yes! Of course, it looks great, it looks amazing. But natural? No! Al volver, el niño le enseña a Kakyoin un dibujo que hizo burlándose de Yotaro, quien se enfada al verlo y le intenta dar una paliza al niño. Aunque bueno, ya lo trata mejor que a Yolin. En ese momento, Yota despierta su stand, que es como una mezcla de los stands de sus padres, el cual es bautizado como Charmy Green. 10 años después, Yota ya es adulto, y va mucho a Morio, a llevarle paquetes a Yotaro, por orden de Kakyoin. ¿Paquetes de qué? Pues ni idea. El caso es que en Morio pasa muchísimo tiempo con Yosuke. Yosuke está celoso porque le encantaría que alguien como Yotaro fuese su padre. Este le pregunta a Yota quién es su madre, y entonces aparece Kakyoin. Yosuke entonces se queda como en shock y decide felicitar a Yotaro y a Kakyoin. Y ya está, ahí termina la historia. No tiene ninguna clase de cierre, ni desenlace, ni nada. Esta historia está como muy bien reconocida además. Hay unas cuantas animaciones, pero además son animaciones hechas por Madhouse, el cual es un estudio de animación serio. Son como openings donde sale Yota. Incluso las chicas de Clamp llegaron a comer en casa del mismísimo Araki.
Bueno, esto ha sido todo. Comparte este vídeo para compartir este sufrimiento con los demás, igual que he hecho yo con vosotros. Joder, me siento como Oppenheimer tras lanzar la bomba atómica, sabiendo que he cometido una atrocidad y le he torcido el día a más de uno. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.